Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Hablemos un poco. Hoy tenemos un programa distinto, diferente e igual interesante como los anteriores. Tiene que ver ahora con un tema de vulnerabilidad, sobre todo de derechos, que han venido ocurriendo en un ámbito municipal como consecuencia de trabajadores y trabajadoras que de pronto sienten que sus derechos son vulnerados como consecuencia de un maltrato. Un maltrato que no siempre es agresivo en cuanto a acción física, sino que a veces ocurren cuestiones verbales que de alguna manera se sienten algunas personas que están siendo sometidas a una especie de maltrato. Este caso sería maltrato laboral, sobre todo con argumentaciones que tienen que ver con ideas que tiene el funcionario o funcionaria, o empleado o empleada, a veces la forma de comunicarse. Entonces, distintas cuestiones que van sucediendo en la vida diaria de los trabajadores, de pronto toma un carácter de malestar en cuanto a las personas que trabajan, y esto lleva a que esto desencadene posteriormente en desplazamiento de los lugares laborales. Algunos de estos desplazamientos, algunas de estas argumentaciones son porque no le gusta la cara. Yo estoy dando ejemplos, no le gusta la cara y lo mandan al corralón. No le gusta la forma de pensar y lo mandan al cementerio o a la biblioteca. No van a las reuniones políticas que se organiza desde esa orientación desde el gobierno y lo desplazan al vivero, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que estoy dando, que algunos tienen relación con la realidad vivida por algunos empleados, otros no, es para enmarcarlo en un contexto más amplio y que la persona que me ha informado, o las personas que me han informado de esto, no se sientan identificadas y que tengan la libertad de poder seguir expresándose, sobre todo haciendo valer sus derechos como ciudadanos e impedir que quien tenga un cargo político pueda avasallar o hacer uso de poder con respecto a los empleados. Entonces, si esto ocurriría, y yo creo que sí, porque la persona que me ha pedido que específicamente lo ponga en relieve, ha ocurrido en Feliciano, ha ocurrido en la municipalidad. Y no es el único caso, como decía hoy. Hay otros casos de personas, de empleados, que me han parado en la calle y me han dicho: mirá, Francisco, pasa esto en la municipalidad, no tenemos a quién recurrir, el gremio muchas veces no nos escucha, y de la precariedad laboral con la cual estos empleados municipales están, es muy difícil que alguien los tenga en cuenta, como consecuencia de que rápidamente pueden ser cesanteados y reemplazados por otro, porque la condición contractual muchas veces lo permite. Entonces, es un problema y es lamentable que esto ocurra, y en este caso la persona que tiene que tener este tipo de contacto es el jefe de personal, y el jefe de personal responde a alguna autoridad superior por él, porque no creo que esta persona se corte sola, como decimos habitualmente, y tome decisiones que va a involucrar a un agente de trabajo. Entonces, me parece a mí que las decisiones se toman arriba y finalmente son estos cables a tierra, estos fusibles, se dice habitualmente, que son los que están generando esta presión sobre estos empleados municipales. Entonces, lo decimos públicamente para que se conozca, para que sepan que el empleado municipal nos puede llamar por teléfono, nos puede avisar, nos puede decir lo que está sucediendo, y nosotros tenemos la libertad para poder informar a ustedes acerca de este hecho. Si existe esto en el municipio es un problema, ¿no? Pero yo no creo que el intendente esté en conocimiento de esto. Creo que el intendente
es mi opinión, quizás desconozca esto que se está generando a nivel personal. Yo estuve a cargo de la municipalidad, fui secretario general de la municipalidad en el periodo 23, perdón, y bueno, tenía la responsabilidad justamente de tener todas estas estructuras orgánicas a mi cargo. Y era muy difícil trabajar, pero siempre el diálogo era lo que generaba los vínculos entre las problemáticas que se suscitaban y las soluciones que uno debería generar o encontrar, siempre en el marco del diálogo. Era época muy difícil y lo pudimos hacer. Yo creo que en este caso y en los otros anteriores que ya me han dicho, la posibilidad de diálogo entre las partes me parece muy, muy importante y debería ser una de las directrices de una administración. Quizás molestan estas personas, ¿no? Quizás están molestando porque tienen otra forma de pensar, porque trabajan de otra manera, porque no están lamiendo la bota a alguien, no están llevando el chisme y trayendo el chisme como habitualmente se dice. Es muy común que esto ocurra, pero falta que la persona responsable de esta área diga, mira, de temas personales aquí no se habla, o de otros temas de acá solamente se trabaja, y por lo tanto uno va armonizando el clima de trabajo porque uno tiene que convivir durante muchos años. Entonces es mejor generar pautas claras de trabajo y esto evitaría estos problemas u otros, ¿no? Si se desplaza una persona de un cargo o de una oficina a la otra, tiene que haber una causa justificada, ¿no? Para tratar así a una persona, ¿no? Esto debería enmarcarse dentro de una violencia laboral, como dijimos recién, violencia psicológica también debería estar encausado. Lo he estado investigando porque quería saber cuál es el marco que permite a una persona tener esos derechos, ¿no? de estar protegido en base a una ley, no en base a una reglamentación. Y bueno, justamente violencia laboral y violencia psicológica sería el encuadre que hay, y creo que hay una imagen, una foto que es la que marca una guía en el cual quienes tienen a cargo responsabilidades de conducción deberían leerla, analizarlas y a partir de allí seguir esas recomendaciones, ¿no? Algunas de esas recomendaciones es dar a conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Me parece que eso, los extrajes de ese manual que está allí, está en internet, así que lo pueden buscar cualquiera. Considerar ciertas manifestaciones en la salud física o emocional pueden estar asociadas a situaciones de violencia laboral. Es lo que dice esta persona, lo que denuncia esta persona. Considera que las manifestaciones, en este caso no físicas, sino verbales o emocionales, como consecuencia del apriete que le hacen, genera esta violencia laboral que la pone en muy malas condiciones porque, bueno, en principio baja la autoestima, ¿no? También hay un sometimiento en el caso de que se te están obligando a hacer cosas que uno no está autorizada para hacer por el cargo que tiene, ¿no? Y además es víctima de esto, ¿no? Golpea fuertemente el núcleo familiar, desestabiliza emocionalmente a la persona, deteriora su autoestima y reduce la capacidad laboral, que posteriormente todo esto va a conducir a enfermarse o a pedir que, a que la despidan de su puesto de trabajo. Entonces, todas estas recomendaciones que están ya explícitas en esta guía de cómo proceder, uno debería evitar que todo esto ocurra y en el caso particular de que estamos hablando, solicitamos a las autoridades de la municipalidad que revean todas estas cuestiones para evitar que esto se siga produciendo como consecuencia, bueno, de esto que decía antes, ¿no? Los motivos que llevan a este personal que tiene a cargo, el funcionario que tiene a cargo del personal, pueda tomar decisiones inconsultas y que lastima fuertemente al cuerpo de empleados municipales que lamentablemente, si bien no todos, pero sí algunos, se sienten afectados.
Así que como punto y aparte, digamos, sería interesante que la resolución de conflicto se ponga en juego, los acuerdos entre partes se puedan llevar adelante y el diálogo como este eje vertebrador de todas estas dinámicas que transcurren en la vida institucional, en este caso de la Municipalidad de Feliciano. No solamente es este caso, porque estaba recordando recién que también en otras áreas de la municipalidad, esto me lo han dicho, se hace bastante frecuente. Pasar a un personal de un lugar a otro sin motivos aparentes. Inmediatamente vemos un video. Estuvo Frigerio en la ciudad de Feliciano y bueno, fuimos invitados a participar de una entrevista. Fui yo, por supuesto, y también fue el canal, y pudimos tomar imágenes de esta entrevista con Frigerio. Frigerio viene como una persona, un ciudadano que pretende estar ubicado dentro de los primeros lugares, de los 3 primeros lugares de la lista de diputados nacionales, que próximamente habrá elecciones, si es que la pandemia así lo permite. Y bueno, está buscando este andamiaje político que le permita ir sumando voluntades hacia la figura de él, por supuesto, en función de una candidatura. Se posiciona como primer candidato dentro de Cambiemos y, por supuesto, existen otros. Está el intendente de Chajarí, Galimberti, y también el intendente de Crespo, Schneider, como posibles primeros candidatos a esta lista de 3 que van a competir seguramente este año, primero en las PASOs y luego en las elecciones generales. Así que de a poco empiezan a aparecer los candidatos y la intención nuestra es escucharlo a todos aquellos que nos invitan. Iremos, si es que el tiempo lo permite, y traeremos la información y luego analizaremos brevemente los comentarios acerca de lo que dijo, como hacemos con todos los que hablan en este programa. Así que si el señor tiene dispuestos ya los minutos de la entrevista, lo ponemos al aire. Una serie habitacional donde criticaba fuertemente a lo que es el gobierno de Macri. Esto se va replicando, o cada vez son más crudos los mensajes que se mandan de un lado y del otro pasando factura, en contraposición de lo que usted acaba de mencionar aquí en San José de Feliciano. Pareciera que cada político que llega tiene la solución para la comunidad y bueno, llegado al cargo, esto no se traduce. Estamos aquí en nuestra localidad donde 2 rutas están destruidas de asfalto, a una de la 28 que está prácticamente intransitable. Tenemos una comisaría de vigilato con solo un móvil de policía para todo el territorio. Tenemos un hospital aquí también que no cuenta con toda la infraestructura, inclusive con las ambulancias. Son muchos los reclamos que tiene nuestra comunidad también para políticos que, como usted dice, por ahí al llegar al cargo no cumplen con el objetivo, por lo menos para nuestro San José de Feliciano. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería el aporte de Frigerio en la Diputación o en la Gobernación de Entre Ríos? Bueno, primero coincido totalmente con usted. Usted ha repasado recién algunos de los problemas que le quitan el sueño a todos los vecinos del departamento. Y la verdad que no se escucha a los políticos hablar de esas cosas, ¿no? Sino echarse culpa de nuevo, pasarse factura, como si nadie fuera responsable de lo que le está pasando a la gente. Yo soy de los que creen que todos somos de alguna manera corresponsables de este deterioro, de este sufrimiento de la gente. No todos en la misma proporción, porque no todos hemos gobernado en los últimos 20 años en la provincia, no todos nos hemos enriquecido mientras el pueblo se empobrecía, pero por acción u omisión, todos de alguna manera tenemos algo de responsabilidad en lo que nos está pasando y eso nos tiene que hacer o transformar en personas más humildes, ¿no? Con mayor empatía con la gente. No podemos estar pasándonos facturas todo el tiempo mientras la gente cada vez vive peor. Yo creo que ninguno tiene la precisa, nadie sabe realmente o puede solo creer que puede resolver todos estos problemas. Por eso yo hago un llamado a la unidad. Yo hago un llamado a la unidad también para construir juntos una solución a estos problemas. Y todo lo que han pasado por los gobiernos nacionales, por el gobierno provincial, han demostrado que no pueden solucionar estos problemas que se vienen repitiendo y se vienen agravando años a años. Son los mismos problemas de hoy los que teníamos hace 20 años, pero peor. Entonces, creo que llegó el momento de priorizar a la gente, de dejar de lado los agravios, los rencores, los prejuicios y entender que nuestro objetivo como dirigente político tiene que ser solucionar los problemas concretos de todos los días de los vecinos.
para que la gente viva mejor. Si la política no sirve para que la gente viva mejor, no sirve para nada. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer ahora. No hay mucho margen más que esto. Por supuesto que desde una Diputación Nacional, en una oposición con amplias minorías, no es mucho lo que se puede hacer, pero construyamos juntos un proyecto de transformación de la provincia y no tenemos que esperar al 2023, juntémonos ahora con el oficialismo para priorizar precisamente los problemas de la gente por encima de las rencillas políticas y de esos políticos que viven solamente para tener un nuevo cargo y pasar de un cargo al otro durante toda su vida, que no saben lo que es pagar una quincena, no saben lo que es buscar un trabajo, no saben lo que es tener que pagar un impuesto. Bueno, empecemos a cambiar eso, pero eso lo tenemos que cambiar todo. Toda la sociedad entrerriana tiene que empezar a cambiar eso. ¿Cómo se hace para juntarse con el oficialismo? Ya que el oficialismo, usted decía, juntémonos ahora. Bueno, el oficialismo no quiere juntarse. Yo estoy dispuesto, si el oficialismo nos llama, yo creo que toda la oposición tiene que sentarse y priorizar a la gente. Dejar de lado las cuestiones electorales, dejar de lado las rencillas, los intereses personales y empezar a pensar en el ciudadano. El ciudadano no puede esperar al 2023 para resolver todos estos problemas. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Inclusive pongámonos de acuerdo cómo proteger a la gente de la pandemia, porque el gobierno ha perdido credibilidad. El gobierno dice, hagan esto y la gente, pero esto me vienen mintiendo de hace un año y la cosa no mejora, tenemos la economía más cerrada y que más ha caído en el mundo, se han perdido 1 millón de puestos de trabajo, hay 3 millones de pobres nuevos, hay 150.000 por lo menos comercios y pymes que desaparecieron y tenemos más muertos y contagiados que prácticamente cualquier otro país. Entonces, eso también hace perder credibilidad. ¿Cómo logramos que el gobierno recupere la credibilidad, que es muy importante? Bueno, entre otras cosas, convocando a todo el arco político, con mucha humildad, con mucha generosidad. Vamos a ver si entre todos podemos aportar desde la política calma, moderación, aplomo a una sociedad que está muy angustiada, que tiene miedo y que ve a los políticos en otro mundo, en otro país, no preocupándose por estas cosas que le quitan el sueño a la gente. Hablando un poco de este amplio espectro que está proponiendo como recuperar este diálogo a nivel de distintas fuerzas políticas, ¿cómo ve usted esta posibilidad de que otros sectores se sumen a Cambiemos o como se llame más adelante cuando están pensando las propias candidaturas? A mí no me gusta hablar de que se sumen otros sectores, me gusta hablar de que construyamos algo nuevo entre todos los que tengamos valores parecidos, entre todos los que de alguna manera nos podamos poner de acuerdo en 4 o 5 cosas fundamentales que le cambien la vida a la gente para mejor. Yo no puedo creer que eso no sea posible de hacer, sobre todo porque está la gente esperando que lo hagamos, ¿no? Y si eso no se puede hacer por las aspiraciones personales, porque hay gente que prioriza lo personal antes que lo colectivo y el proyecto de transformación, y yo lo siento mucho, no entendieron nada, ¿no? O sea, están muy lejos de las necesidades del pueblo. Mencionaba usted que hace más de 20 años hay un partido gobernando, mismo en todas las localidades, hay personas que llevan 30, 35 años. ¿No será tiempo de preguntarse por qué no se le puede ganar y no por qué se mantiene en ello? ¿No será tiempo de preguntarse si no hay una alternativa válida o argumentos válidos para que la comunidad elija otra cosa? Totalmente, coincido y por eso yo hablaba de que todos somos de alguna manera corresponsables de lo que está pasando, los que gobernaron de estos 20 años y también los que no hemos podido ofrecer una alternativa creíble y mejor para la sociedad. Yo coincido con usted. Digo, es el momento de empezar a construir una cosa distinta, intentando que la gente perciba que realmente nos estamos preparando con mucha seriedad, con mucha generosidad, convocando a los mejores, no a los de mi partido o a los amigos, sino realmente a los mejores en cada lugar para transformar esta triste realidad. Yo coincido con usted. ¿Han presentado alguna carpeta, algún informe de cómo está San José de Feliciano en su institución acá? ¿Tiene previsto alguna charla, alguna visita al Palacio Municipal? Creo que no, creo que al Palacio Municipal no, pero bueno, estamos hablando con vecinos, con las fuerzas vivas, para interiorizarnos de primera mano de cómo está la situación. Disculpe, esta es la última mía. ¿Cuándo será el lanzamiento formal? Bueno, lamentablemente ni siquiera tenemos un calendario electoral validado, ¿no? A pocas semanas de empezar el calendario según la ley vigente, nadie sabe qué es lo que va a pasar. También eso genera más incertidumbre en la Argentina. Espero que pronto podamos tener un calendario y que la gente sepa
cuándo empiezan las campañas, cuándo se vota, porque de nuevo, creo que esta elección es importante para tratar de equilibrar un poco más las fuerzas en el Parlamento, que hoy están muy desequilibradas a favor del oficialismo. Gracias. Muchas gracias. Para cambiar la realidad hay que conocerla y luego trabajarla. Seguramente la gente que lo acompaña estará trabajando en estos problemas que Feliciano tiene y bueno, ofrecerle a usted alguna posible alternativa como para que, llegada la posibilidad de ser legislador o en el supuesto caso otro cargo, pueda tomar carta en el asunto y generar alguna directiva en este sentido, ¿no? Así es, uno aprende escuchando de primera mano los problemas del municipio, los problemas del departamento y bueno, a partir de ese diagnóstico hay que hacer una propuesta para superar esos problemas que, como dijimos, desde hace mucho tiempo, muchos años, décadas, solo vienen agravándose. Gracias, muchas gracias a ustedes. Lo han escuchado a Rogelio Frigerio, estuvo el día de hoy, después pasó a saludar al comité radical, a las autoridades que estaban allí presentes. Creo que en la agenda no estaba la visita al señor intendente municipal, porque no era una visita oficial, sino que era un simple ciudadano que, si bien había tenido cargos muy importantes en la nación, no representaba a un funcionario en ejercicio. Por lo tanto, me parece a mí que estaba bien que no acceda a este lugar, porque bueno, el intendente tenía cosas seguramente que hacer y que la realidad lo estaba convocando a otro trabajo. Algunas cosas quedan allí, ¿no?, de la entrevista. Primero, la claridad con el cual el periodismo le hace las preguntas a Frigerio y marcándole los puntos que ya son archiconocidos por toda la comunidad y se le ha preguntado a cuánto político ha venido cómo solucionamos los problemas que estamos teniendo. Y aquí yo me atrevo a decir dos palabras. Una es, le estamos pidiendo a una persona que venga de afuera que nos arregle nuestros problemas, cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que encontrar las herramientas para poder dar solución, y luego que las encontramos, bueno, pedir o ver desde otros ángulos, por ejemplo nación, provincia, cómo colaboran con algunas herramientas que ellos tengan disponibles para dinamizar todo este proceso de desarrollo. Pero si siempre estamos esperando que alguien nos salve, que alguien nos traiga la receta mágica para que nosotros podamos solucionar nuestro problema, bueno, vamos a estar siempre en la misma, ¿no? Siempre en la misma. Entonces, me parece importante que nosotros encontremos los caminos a través del diálogo para llegar a presentar a la sociedad, en la sociedad, todos aquellos problemas que nos están agobiando, y uno de ellos que no se ha dicho y que casi nadie habla, que es la droga. Hoy a la tarde me encontraba con una persona charlando un poco del programa, porque lo ve por YouTube, y me dice: Francisco, un tema que no se habla es la droga en Feliciano, y la droga está creciendo exponencialmente en los adolescentes, y cada vez hay más consumo y cada vez hay menos controles. Entonces, ¿qué está pasando en Feliciano con las autoridades de todo tipo para empezar a encontrar estas posibles políticas que permitan que las personas que consumen, bueno, encuentren cauces para poder dejar de consumir y por los que generan la venta, cortar estos canales de venta? Entonces, me parece que también el programa vamos a empezar a hablar sobre el tema droga en Feliciano, y bueno, seguramente molestará a mucha gente, o algunas personas molestará, y esperemos que tengamos algunos testimonios de personas que luchan día a día para salir de este flagelo. Así que es un tema pendiente, un tema que ya está agendado para que lo podamos trabajar. Y con respecto a Frigerio, bueno, es una persona que trabajó mucho por la provincia. Hay que acordarse que cuando asume Macri, la provincia de Entre Ríos no pagaba sueldo, estaba prácticamente el aguinaldo sin poder ser abonado a los trabajadores, y tuvo una serie de problemas que traía la mala administración que por dentro había generado como consecuencia de los deterioros, de la deteriorada situación económica que vivía el país.
poco a poco fue generando acciones a nivel provincial y bueno, la gente ha juzgado su actuación a nivel nacional y ahora se presenta como futuro diputado en la lista de Cambiemos. Así que esto es lo que trajimos para hoy y de esta manera damos por iniciado el programa y inmediatamente tenemos en el estudio a Quique Fonseca del INTA para hacer una mirada amplia sobre el trabajo que viene haciendo el INTA y la acción productiva en este departamento. Así que inmediatamente el señor Quique Fonseca. Uruguay. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Tienda Luis Bermúdez hace llegar a clientes y amigos sus mejores deseos para las fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo. Tienda Bermúdez les brinda lo que ustedes sueñan. Seguimos en el segundo bloque, está con nosotros Quique Fonseca, persona del INTA, y con él vamos a estar charlando un ratito acerca de todo este trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo en Feliciano y que de alguna manera queremos reflejarlo a través de la pantalla, las últimas acciones, porque también la cuarentena ha limitado un poco la actividad por todos los protocolos que hay que seguir, pero la actividad de campo no se frena, eso es interesante, por lo tanto queremos escuchar yo siempre digo, a los expertos, a los que saben del tema, a ver cómo lo han solucionado este tema de la pandemia y qué novedades hay en este terreno. Quique, gracias por recibirnos en la casa y ¿cómo estás trabajando en este momento? Bien, bueno, antes que nada, gracias Fran y gracias por la invitación. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Y la verdad que es una alegría, digamos, estar hoy participando de tu programa. Yo creo que hablar de producción, recién escuchaba también, digamos, el bloque anterior, digamos, y yo creo que siempre es bueno la política, pero también la parte productiva, que claro, es en definitiva lo que mueve la economía de una zona, de una región, ¿no? Claro. Así que bueno, nuevamente muy agradecido. Yo traigo unas imágenes que la primera me parece que es, si el señor director lo dispone, vemos la primera para encontrarnos con un organigrama que tiene que ver, ahí está, esa. Yo la preparé en base a una charla que tuvimos con vos,
a modo de orientarnos, ¿no? Si el INTA es una institución muy grande a nivel nacional, pero que si la localizamos a nivel territorial, es decir, San José de Feliciana, la provincia de Entre Ríos, vamos a tener, bueno, como dice ahí, ¿no? Estaciones experimentales, 3, Paraná, Concepción de Uruguay y Concordia, y según vos me decís que dependemos de Concordia. Exactamente. No, creo que ¿Querés aclarar un poquito qué? Bien, creo que es un buen resumen de lo que sería un organigrama de cómo se estructura el INTA, claro, digamos, sí, ¿no? Sí. En la provincia de Entre Ríos hay 3 estaciones experimentales, como lo dice ahí el esquema que vos acabás de mostrar. Es la estación experimental de Paraná, a la cual no hace mucho nosotros pertenecíamos a la estación, digamos, experimental de Paraná. Está la de Concordia, a la cual pertenecemos hace 2 años aproximadamente, y la de Concepción del Uruguay. Estas son estaciones experimentales, es decir, son los lugares donde se hace la investigación más de base, digamos, bueno, a las distintas demandas que van generando los territorios. Y a manera de satélite tienen lo que tenemos hoy acá en Feliciano, que son las agencias de extensión rural, las AER, como le decíamos nosotros con las siglas, agencias de extensión rurales, que desde el punto de vista de la administración, en este caso, bueno, Feliciano depende de Concordia y reportamos a Concordia administrativamente, claro, digamos, ¿no? Que son, nuestro accionar consiste en la capacitación a productores, en temas técnicos específicos. Esa es un poco la función nuestra en territorio. Prácticamente cada departamento tiene una agencia de extensión, digamos, que reporta a esa estación experimental en la cual depende. Pero a su vez el INTA tiene una organización que se conoce como organización matricial. Ajá. Es decir, estamos cruzados, cuando empezamos a hablar, eso es lo que sería la parte física, digamos, claro, de INTA, ¿no? Pero a su vez estamos cruzados por lo que son distintos proyectos, que esos proyectos van de norte a sur, de este a oeste, y en ese sentido, como ha sucedido acá en Feliciano, han estado recorriendo investigadores específicos de primera línea, doctores normalmente, que bajan ante una demanda concreta, digamos, claro, ¿no? Entonces, de pronto, por darte un ejemplo, por el tema de cuando se hablaba del cordero de nuestra zona, cuando se hicieron todo el análisis de calidad de carne, calidad o el tipo de grasa de nuestros corderos, bueno, se estuvo coordinando con, por ejemplo, INTA Castelar, que es donde INTA tiene todo lo que tiene que ver con la calidad de carne, los laboratorios de calidad de carne, y ahí se articuló obviamente con, en este caso, con INTA Castelar. Esa un poco es la dinámica y este entrecruzamiento matricial, esta organización matricial del INTA, que nos permite, tal vez un lugar muy alejado del lugar de la República Argentina que se le ocurra, tener ese contacto ante tal demanda específica, ante tal o cual situación productiva o de investigación. Ese proyecto del cordero del norte entrerriano y sur correntino fue muy bueno, fue un trabajo muy interesante que se hizo, inclusive como que se quería buscar una marca, ¿no? Que referencial a ese producto, ¿no? Exactamente, nosotros... Así como está el cordero patagónico, digamos, ¿no? Haciendo referencia... Exactamente, sí, nosotros desde INTA hablábamos de una IG, una identificación geográfica, esa es, digamos, cuando uno busca una estrategia de diferenciación de un producto, en este caso diferenciar un producto, en este caso cordero carne, relacionado con una zona geográfica, no solamente una zona geográfica, sino también una cultura, claro, digamos, es bien amplio el tema y una cuestión muy hasta sociológica y muy profunda, relacionar un producto, digamos, como tienen los cordobeses, el famoso cabrito, por ejemplo, el cabrito cordobés o el cordero patagónico. Hay producción, hay cultura, historia, saberes, que eso es un intangible que se unifica, digamos, y es una marca, una imagen de un producto asociado a una zona, a una región. Y eso tiene un valor comercial, ¿no?, muy importante. Yo creo que no sé si cómo estará eso hoy, si ha dormido un poco, pero creo que es un buen eje de trabajo a futuro, porque está relacionado con el campo, está relacionado con la producción, está relacionado con la comercialización. Y con el tema también muy asociado también en su momento, pues, al menos se lo planteó así, con el tema el desarrollo turístico interesante que se está teniendo con todo lo que fue o lo que es el tema termas, digamos, claro, en la costa. Yo creo que estaba también relacionado por ese punto. Casualmente, en este punto concreto, el día lunes nosotros tenemos una reunión, bueno, obviamente vía Zoom,
para un poco, es decir, todo el trabajo de lo que fue análisis de calidad de carne, en virtud de este proyecto, se hicieron todo lo que son los estudios de sustentabilidad de los sistemas productivos nuestros. Entonces se aplicó una metodología que tiene un nombre un poquito complejo, que es de análisis energético, donde se demostró que nuestro sistema productivo, así como lo conocemos nosotros en nuestra zona, con el monte, con el pasto natural, sí, la vaca. Explicar un poquito qué es el sistema productivo, porque nuestra audiencia no es muy de campo, digamos. Perfecto. Aunque seguramente algunos se van a enojar porque... Es un campo, digamos, como lo conocemos cuando vamos al ejido o vamos a los distritos. Ajá. Digamos, sabemos que nuestros campos tienen vaca y también a veces muchos tienen el ovino. Lo que se midió de ese sistema, digamos, porque son interrelaciones muy complejas, digamos, cuando uno, y aquí entra el concepto de biodiversidad y de hacer de que ese sistema productivo o ese campo o esa empresa se produzca, que sea rentable desde el punto de vista, digamos, de la economía, pero también que tenga sustentabilidad ambiental. Claro. Hoy, y esa es un poco todas las directivas que estamos teniendo, de todos los proyectos pasan por el tema de sustentabilidad ambiental. En este sentido, no nos olvidemos que Argentina se ha comprometido internacionalmente, ante organismos internacionales, de todo. Creo que por ahí habremos escuchado hablar de lo que es la emisión de gases de efecto invernadero relacionado con el cambio climático. Entonces, trabajar en esos puntos, es decir, producir, pero a su vez conservar el medio ambiente, son lineamientos que no hay ni un proyecto que no tenga que no esté cruzado por ese, que no esté cruzado por esto, digamos, de lo que es la sustentabilidad ambiental, es muy importante. Y para no irme del tema, concretamente en esto de lo que es el cordero de nuestra zona, realmente la información que salió fue muy buena. Nuestro cordero criado en los sistemas como nosotros lo conocemos, a base de campo natural, producto de ese alimento. Cuando analizamos, por ejemplo, las grasas, bueno, con omega 3, que a veces escuchamos como en propaganda, que por ahí la podemos ir a comprar en la pastillita en la farmacia, pero comiendo cordero estamos comiendo omega 3, que son esas grasas buenas, digamos, que ayudan al colesterol bueno. Así que tenemos realmente un producto de nuestra zona, que esto fue abordado también con la parte sur de Corrientes, ¿no es cierto?, con los INTAs de Corrientes, trabajado como una zona geográfica, y casualmente en este punto la semana que viene, este lunes, tenemos un encuentro para seguir trabajando este tema. Por supuesto que nosotros como INTA abarcamos ciertos aspectos que tienen que ver con la investigación, los indicadores ambientales, pero después también tenemos que articular con las mismas organizaciones de productores, porque es claro que esta IG Cordero Centro Mesopotámico son las instituciones organizadas de los productores quienes presentan al Ministerio de Agricultura para que sea reconocido como una marca IG Cordero. Es decir, ya no es el INTA, sino son las organizaciones de productores como, digamos, las que presentan ante estos organismos nacionales para que sea reconocida, digamos. Qué interesante. Fue un trabajo muy, la verdad, muy interesante, y sobre todo los resultados que dieron, porque cuando hacíamos esta metodología de sustentabilidad de estos sistemas productivos, que uno analiza un campo, llevando toda una unidad, que es el joule solar, por ahí algunas palabritas son un poquito difíciles, pero es así, se lleva todo lo que pasa en un campo. Fíjate vos, parece mentira, yo también me pregunté esto, me tocó aprender un poco esta metodología. Esto fue hecha con una doctora especialista en el tema de INTA Catamarca. Fíjate vos, esto que hablamos de esta organización matricial donde bajan muchos investigadores de distintos lugares. Me tocó aprender, decía yo, con la doctora Alderete Sala, Susana, esta metodología donde se tomaron distintos campos de distintas zonas de nuestro distrito, y se metía todo lo que hacía ese campo en términos de esta unidad de energía. Todo lo que se producía se llevaba a esta misma unidad de energía y se hacía el balance energético. Es decir, ¿qué es lo que produce un campo en nuestra zona? Produce lana, produce cuero, produce carne ovina, produce cuero de vaca y carne de vaca. Todo eso era llevada a esta unidad energética, digamos. Y todo lo que entraba al campo, ya sea combustible, gasoil, también era llevada a esa unidad. Entonces hacía el balance. Entonces uno decía, mira, un balance negativo si la cosa por ahí sale más de lo que entra, y eso es una metodología para demostrar la sustentabilidad de los sistemas productivos. Digamos. Entonces nos da seguridad de que estos sistemas son estables para nuestros montes y nuestros campos naturales, digamos. Siempre
el conocimiento científico ayuda, orienta y destraba ciertos tabúes que muchas veces son comunes en personas que por ahí no conocen a fondo estos temas. No sé si me estoy yendo del tema o no, pero algo parecido hicieron con el tema de pastura. Bueno, es decir, está relacionado con esto. Es decir, nosotros hoy, yo te vuelvo a insistir, hoy Argentina tiene el compromiso de estos gases de efecto invernadero de reducirlo. Es un compromiso, ante organismos, y esto es muy importante. Entonces, todos los proyectos de cualquier organismo tecnológico como el INTA trabaja sobre esto, primero buscando los indicadores de cómo medirlo, claro, y después, que es un trabajo fuerte, que eso es específicamente más de investigación. Una vez que se conoce, nosotros como agencia de extensión es intentar llegar y dar conocimiento a las entidades de productores para que a ver cómo nos manejamos con estos temas, ¿no? Claro. Y en este sentido, lo que se viene es eso. Hoy hay países, por ejemplo, seguramente habremos escuchado hablar de lo que es la cuota de carbono, por ejemplo, es decir, y habremos escuchado hablar por ahí algunos organismos un poco, a veces yo les llamo fanáticos, digamos, de que por ahí se castigaba bastante a lo que era la producción nuestra, la producción ganadera, porque decía que contamina, claro, y es cierto, es decir, el rumiante, producto que come pasto y el producto de la fermentación, produce un gas que es el metano. Ese es un gas de efecto invernadero que se va, a la atmósfera a producir calentamiento global, eso es cierto, está medido, pero también los sistemas productivos nuestros de nuestra zona, y eso está medido para nuestra zona, claro, tenemos año de mediciones, también nuestros montes y nuestros pastos a su vez capturan también carbono, que en vez de irse como anhídrido carbónico, a producir el gas de efecto invernadero, queda retenido en un árbol, en la leña o en el pasto del campo. Hay un balanceo. Entonces uno habla de, ¿cuál es ese balance? Claro. Claro. Entonces uno puede tener, y en eso en otros países se está trabajando, en tener carne, por ejemplo, balance carbono neutro, que se llama. Entonces, eso tiene un impacto en el mercado impresionante. Y esas son las diferenciaciones de marketing que se está pensando. Yo tengo que salir a vender carne a otros países y te van a pedir cómo andás vos con el balance de carbono. Claro. Sí, ¿Sos productor? ¿Cómo? Decir, eso es lo que ya se está dando. Claro. Incluso hay organización de productores que identifican sus carnes, por ejemplo, que se dice carne del pastizal, por ejemplo. Bueno, en ese sentido yo tengo Silvina, mi esposa, está trabajando en un proyecto en los campos de Federal, con ese tema, con ingenieros agrónomos y que están haciendo todo este estudio, y a ella la convocaron por el tema de las aves como indicadores biológicos de... Bueno, exactamente. Mira, nosotros en estos proyectos pidiendo la sustentabilidad, que trabajamos con gente que vos conocés, la doctora de Paraná, Sonia Canavelli, sí. A veces es tan complejo la relación cuando uno mete la vaca, el ovino, el monte y los pastos del campo natural, son relaciones muy complejas, que por ahí la estamos conociendo ahora. Sí. Vos fíjate, se tomaba, por ejemplo, como la altura de los pastos en el cual se maneja, por la carga que ponen los productores de la cantidad de vaca o de oveja en los campos, por la altura promedio en el año, como ciertos pajaritos desaparecen antes que otros. El caso del cardenal amarillo, por ejemplo, ellos lo tomaban o lo visualizaban como una especie tester, de que cuando el sistema empezaba a desequilibrarse, era uno de los primeros pajaritos que empezaban a desaparecer. Simplemente estaba relacionado, eso fue lo que se encontró, con la altura de pasto en el cual se manejaba por debajo, claro, la altura de pasto promedio en el año. Entonces esa especie tester, más sensible, era la que empezaban a desaparecer. Entonces, cuando hablamos de un monte nativo, un campo natural, realmente son relaciones muy complejas, que algunas las conocemos y otras tal vez, la mayoría tal vez que no, pero que uno a veces metiendo más o menos vaca está sin darse cuenta influyendo en muchas cosas de lo que hace a la biodiversidad. Ni hablar de lo que es cuando hablamos de cuánto que me llovió y de esa lluvia, cuánto me queda en el suelo, es decir, la capacidad de infiltración, como yo manejando algunas cargas, si estoy excedido, puedo ir en desmedro de esa captura por parte del suelo del agua de lluvia, claro, que después cuando se nota mucho más rápido de la seca porque mucha agua corrió y en vez de quedarme como reservorio, y eso tiene incidencia directa con la carga que yo tengo de animales arriba del campo.
el tema de animales es interesantísimo y también viendo un poco la realidad de nuestros productores, ¿no? Que a veces por desconocimiento, a veces por no querer gastar un dinero extra en comprar un boyero, por ejemplo, mal usan un terreno, por decirlo de alguna manera, pudiéndolo haber dividido en fracciones para hacer un mejor manejo de la... Mira, creo que están trabajando en eso ustedes, ¿no? Exactamente. Es decir, nosotros hemos hecho producto de estos proyectos en los cuales hacíamos referencia, hemos tomado acá en el departamento, por ejemplo, 30 campos. De esos 30 campos se tomaron, gracias a los productores, estamos muy agradecidos porque, digamos, ellos nos permiten y nos abren las tranqueras y por ahí empezamos a manejar información por ahí sensible, digamos, claro. De facturación, cuánto se produce, así que estamos muy agradecidos, eso no es fácil, pero bueno, gracias a Dios y a la confianza y a la relación, eso lo podemos hacer. Pero entonces se midieron de esos campos la parte de plata, la parte económica, cuánto factura en el año productivo, la parte de producción física, cuántos kilos de carne sale, digamos, y la parte ambiental. Nos da en el departamento de esos campos, es decir, en general la carga, es decir, la cantidad de animales que tienen los campos, en relación con la que puede soportar, evidentemente están un poco excedidos. Muchas veces, y eso tiene que ver con los datos de otras instituciones como SENASA o la FUCOFA, si uno ve la cantidad, hoy en el departamento Feliciano habrá 120.000 vacas, 120.000 vientre, digamos, es decir, que sería la fábrica de ternero, que si uno ve en el año la cantidad de ternero que salen de esas 100 y piquito de vacas, y estamos un poquito más de la mitad. Claro. Quiere decir que en ese sentido estamos siendo ineficientes. Y normalmente la vaca no se preña, no da un ternero al año, que es lo que buscaría el óptimo, digamos, claro. Debido a que está faltando alimento para la vaca. Claro. Y ese alimento está porque hay una directa degradación de este recurso que cada vez por hectárea me va dando menos pasto. Claro. Entonces, bueno, la naturaleza es sabia y me pasa factura de alguna manera, el animal no es tonto y lo primero que hace, bueno, es no preñarse, entonces claro, me empieza a faltar el ternero, ¿no? Yo creo que si tenemos algunas fotos que nos pueden, la siguiente nos puede ir, bueno, ahí tenemos, vamos a ir mirando algunas fotos y vos me contás. A ver, bueno, mirá, eso es lo que tenemos que tratar de ver. Ahí es donde habría que haber pasto, hay degradación prácticamente. Estos son casos extremos que nosotros nos sirve de manera didáctica, ¿no? Pero son montes de nuestra zona en algunos lugares que a veces los potreros por degradación ya no hay pasto, sino que está el suelo pelado, Entonces, eso es degradación. Digamos, cuando hablamos, esto es un caso extremo, obviamente. Eso es pérdida para el productor. Pero exactamente, porque la vaca come pasto, digamos, o al menos lo más barato que come. Claro. Entonces, si uno se puede plantear una ganadería de cría a base de pasto de campo natural, que es lo más barato, y vuelvo a repetir, digamos, proceso de fotosíntesis, luz solar, temperatura y humedad, hay fábrica de pasto. Claro. La vaca come ese pasto. Si no tengo la suficiente cantidad de pasto, tengo que empezar a entrar en un sistema que ya no es tanto de tecnología de proceso, sino de tecnología de insumo. Tengo que empezar a suplementarla. Claro. Significa energía, digamos, o plata que tengo que empezar a gastar para dar de comer a la vaca. Cuando yo la puedo supuestamente mantener de una cuestión mucho más barato. Bueno, estas son situaciones especiales, digamos, por ahí esta foto. Esto es un manejo que hace un campo de la zona aprovechando la zona de bañado. Claro. Es decir, esa foto, no sé, seguramente puede haber la anterior a esa es una situación mejorada de lo que cada una de esas matitas son pajonales que antes, al fondo se ve todavía el pajonal que no está tratado, cómo uno puede empezar a hacer más aprovechables situaciones del campo, en este caso la situación de pajonal, si no la vaca no puede andar o no crece pasto, entonces lo que se hace por medio mecánico o a veces químico. Creo que tenemos la foto. La siguiente. Bueno, esa otra foto de degradación, fíjense ustedes ahí, se alcanza a apreciar que hay como por lo menos 25 centímetros de diferencia donde hay pasto de la parte más blanca, ya estoy llegando a un horizonte limoso, que es ese talquito blanco fino, y lo demás por sobrepastoreo y las lluvias fuertes me llevó toda la cantidad de tierra que debería estar. Lo que nosotros decimos tierra negra, tierra fértil. Bueno, es la parte del humo, digamos, claro, la parte donde está la actividad biológica del suelo. Claro. Cuando uno empieza a producir disturbio en los campos, producto de que no hay una relación entre la cantidad de pasto que se produce y la carga que yo pongo de animales comiendo ese pasto, los pastos lindos, los pastos engordadores, los mejores pastos, son los que empiezan a desaparecer. Claro. Entonces uno empieza a ver una regresión de esos pastos buenos y empiezan a aparecer malezas. Esas son lo que se ve ahí, son malezas, ¿no es cierto?
Y esto ya, eso amarillo, bueno, es un espartillo amargo que se llama, eso tiene la hoja, parece que fueran lijas, prácticamente la vaca no lo come, y empiezan a aparecer ese tipo de maleza que va en desmedro de la cantidad o producción de pasto que me da ese campo. Claro. Ergo, la vaca empieza a tener menos superficie para poder comer, o menos cantidad de pasto por hectárea. Y ahí ya vemos que un trabajo. Y ahí ya son, bueno, una vez planteado el problema y si el productor acepta que su campo y empieza a tener ese dato, muchas veces nosotros hemos visto, es decir, el productor conoce mucho, yo siempre digo esto, conoce mucho del animal, digamos, siempre de la pezuña para arriba, pero a veces no nos hemos detenido en mirar de la pezuña para abajo. Claro. Entonces por ahí al monte, al campo natural, no se lo mira tanto o no se le da tanta importancia, al menos esa es mi humilde impresión, con respecto a cómo se cuida el animal. Claro. Entonces hay que empezar a mirar desde el tapiz vegetal y el animal completo, ¿no? Digamos, ¿no? Estas ya son jornadas que por ahí hacemos con los productores mostrando algunas cuestiones, si se quiere, bastante sencillas de cómo uno puede empezar por hectárea a dar más superficie útil de aprovechamiento de pasto con algunas cuestiones. Esto es lo que yo decía anteriormente, ¿no? Ante los bañados y para tener superficie aprovechable en los bañados donde se ve la paja, ¿no es cierto? Este es un rolo, ese rolo va con agua y tiene cuchillas que van un poco bajando, digamos, esa mata para que después pueda entrar sol y haya pasto entre esas matas de paja. A veces la gente comete el error de estos lugares que sabemos que tienen una cierta dinámica de inundación periódica, a veces intentan tirarle algún tipo de semilla o de especie, pero que en realidad a veces son copia de otra zona o de la zona pampeana, donde nosotros tenemos que ser conscientes que eso tiene una dinámica, eso es un humedal, entonces llueve y tiene una cierta dinámica, tantos días que están a veces con charco, con agua, digamos, inundado, y yo tengo que ser muy respetuoso de eso. Entonces, y hay especies nativas, naturales, que resisten esos lugares. Simplemente tengo que empezar a promocionarlas o hacer un manejo a favor de que aparezcan. Pero por ahí es un error gastar plata, empezar a tirar semillas de una pastura en esos ambientes que tienen esa dinámica. Claro. Tengo una pregunta de un oyente, que la podemos hacer, ¿no es cierto? Sí, por favor. Pero dice, bueno, ¿qué pasa con las especies invasoras que también comen pasto, como por ejemplo el ciervo, el chancho y estos pastos y algunos cultivos de la zona? O sea, como que, digamos, no es solamente la vaca la que come el pasto, sino que también se ha visto con mucha frecuencia ahora estas especies que están dañando estos sistemas. Bien, el ciervo ya pasa a ser también el ciervo, no olvidemos que el ciervo que nosotros conocemos acá, el axis, ese fue precisamente, va a ser toda una historia eso, porque la manera en que se está multiplicando el ciervo es algo, digamos, exótico para nuestra zona, que se está poblando, de hecho cada vez se lo encuentran mucho más, y eso fue, no nos olvidemos que fueron de algunas campos que han traído, sobre todo creo que fueron del sur de la provincia, que en su momento se escaparon y se están multiplicando. Es obvio que la vaca, es obvio que nuestra oveja y nuestras vacas van a competir por pasto con esa nueva especie exótica. Es un problema más, es un problema más. ¿Han encontrado algunos indicios en estos campos que se han estado investigando si ha aparecido el ciervo y cómo, si apareció, ha afectado estos valores que están midiendo ustedes? Están apareciendo, nosotros, es decir, lo que es difícil es medir, digamos, de la dieta o cuánto compite la vaca o la oveja con esa especie. Es bastante difícil medir eso. En otro, por ejemplo, esto fue un trabajo que vos me estás planteando, Franny, se hizo mucho en la Patagonia, con la mara, que es este conejo grandote, porque es tanto la población, entonces ahí sí, bueno, se capturaba al mara y se hacía un estudio histológico del resto de vegetales en la panza, digamos, se sacrificaban estos bichitos y se veía qué era el tipo de pasto que comían y la cantidad, y se hizo una estimación de cuánto comían y competían en este caso en Patagonia con la oveja, ¿no? Claro. Acá eso todavía nosotros no lo hemos hecho, pero si esto se sigue multiplicando así... Claro, porque por ahí pueden ser muy selectivos y tienen nichos palatables distintos, ¿no? Y bueno, es que hay eso, pero eso todavía nosotros no lo sabemos. Nosotros hoy estamos preocupados porque lo que sí vemos es que nosotros vemos que no es casualidad, como yo te decía anteriormente,
sería una cuestión a corregir por parte de, digamos, de los productores ganaderos, es si yo tengo en el departamento 100 y piquito de 1000 vacas, tener bastante más ternero de lo que tenemos. Eso sería una facturación más para el departamento y más riqueza para el departamento. Claro. Es decir, la pregunta que deberíamos hacernos es cuánto ternero dejamos de tener, digamos, cuánto lucro cesante estamos perdiendo, porque la vaca no está en estado, no está en lo suficiente grado de gordura y entonces no se termina obviamente preñando, digamos, y dándome el ternero que es lo que busca un campo, un productor, ¿no? Facturar más, ¿no es cierto? Claro. Eso es un poco Quique, ¿hay alguna asesoramiento en cuanto a qué tipo de cultivos son recomendables para las zonas, con estudio de suelo, con estudio de pluviometría, así, con respecto? Yo compro una estancia y digo, bueno, voy a sembrar, no sé, cualquier cosa, digo, tus campos primero, no dan para eso, ¿no? Primero, exactamente, es decir, uno cuando tiene un campo, lo primero que tiene que plantearse es decir, bueno, para nuestra zona, por el tipo de suelo, es decir, los mapas de suelo, sí. Hoy los productores tienen una aplicación de INTA que tranquilamente pueden estar sabiendo con el teléfono en qué tipo de suelo están. Hay una aplicación, es el visor GeoINTA, que es una aplicación que el productor la puede bajar y ya te digo, si tiene señal puede estar en el campo con un teléfono sabiendo, o si no se va a la agencia del INTA, yo lo ubico, digamos, la posición geográfica y veo los mapas de suelo, digamos, de manera digital, digamos, ¿no? Esa información está. Lo que tenemos que tener mucho cuidado en el siguiente aspecto. Nosotros somos una zona de cría, es decir, acá están las vacas que dan los terneros que después por ahí, por una cuestión de mejores suelos, en general se van a hacer engordados en otras zonas. Eso no quita, pero en la cadena de hacer ternero con respecto a vender al novillo, es obvio que la diferencia en plata la hago si yo hago una recría o engordo un novillo. Claro. Si uno ve en cuánto se vende un ternero y en cuánto se vende un novillo, la producción de cría en la renta que deja esa cadena, la cría es la que menor porcentaje. Claro. Porque está relacionado a los suelos de menor calidad y ese tipo de cuestiones. Entonces, si yo me planteo para nuestra zona y soy un empresario de nuestra zona acá de Feliciano, lo que sería todo el centro norte de la provincia, y soy un productor de cría, yo tengo que pensar en que hacer una buena ganadería a base de lo más barato posible, que es el recurso monte nativo y campo natural. De acuerdo. Es decir, no me cerrarían los números en general, esto obviamente varía, depende de la movilidad de precios del ternero y de los insumos, pero en general, si yo ya tengo que empezar a hacer una ganadería a base de mucho insumo, seguramente no me van a cerrar los números. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo puedo seguir a otro paso, digamos, que sigue en la cadena. Al ternero lo vendo livianito, vamos a suponer 170, 180 kilos, está el otro paso que sigue de esta cadena, que es la recría. Claro. Si yo le quiero echar a ese ternero un poco más de kilo, es obvio que la cantidad de pasto y la calidad del pasto, ya del monte nativo, del campo natural, ya no empiezo a tener calidad, ni calidad. Entonces ahí es donde yo tengo que pensar en hacer alguna pastura implantada, algún verdeo, es decir, empezar a gastar plata. Y eso sí, yo tengo que tener bastante bien claro qué tipo de suelo tengo en mi campo, para dónde hacer eso. Porque a veces, si me toca un suelo de tal característica, es obvio que el potencial de pasto de esa pastura, la longevidad de esa pastura, no va a ser la conveniente, y lo que hago es tal vez perder mucha plata y no tener la pastura que siempre quise tener. Entonces, en ese sentido, pero la información está disponible, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la información está disponible. Bueno, esto tenemos que ver, fíjate vos lo que se está viendo en pantalla, es hoy el productor tiene la posibilidad y de hecho yo te mostraba hoy a la mañana, Franny, en su campo, tal vez tomando algún mate en el living de la casa, acá en el pueblo, ir haciendo el monitoreo satelital de sus potreros. Es decir, esa cantidad de pasto de la cual hablamos, por hectárea o por potrero, ya tenemos un monitoreo satelital de campo, entonces esa información ya está disponible para el productor. Es decir, potrero 1, cuánto pasto me creció desde tal fecha a tal fecha. Hay curva, eso está en tiempo real, eso es mediciones satelitales, son mediciones satelitales, si hay muestra exactamente, ahí va mostrando lo que quiero ver, que son esas curvas. Entonces ahí lo que se muestra una curva, la curva de arriba, digamos, la parte superior, es un potrero, en el eje de las Y, digamos, en el eje vertical, son kilos de pasto, en función del tiempo que yo tengo, digamos, en el eje de las X, es decir, en la línea horizontal. Entonces el productor, haciéndole un clip, pintando en azul, puede ir comparando la cantidad de pasto que tiene.
Esto es un monitoreo satelital, hay un satélite que es el Sentinel que prácticamente todos los días está pasando por ese punto y bueno, tenemos información, digamos, claro, en tiempo real de cómo se está comportando. Eso que se acaba de ver en pantalla, ese es el Fontagro, bueno, es el fondo para ganadería, digamos, para lo que es América Latina y el Caribe, que fue un organismo internacional que en parte, juntamente con el INTA y otras instituciones, financió todo este proyecto, en el cual este es un campo sobre la Ruta 2 de Feliciano, que ese es el índice verde, digamos, ¿no? Seguramente hemos escuchado hablar del índice verde, el índice de vegetación, y lo que nosotros hicimos, un trabajo un poquito más depurado, fue a ese índice verde pasarlo a kilos de pasto, digamos, ¿no? Es decir, hoy el índice verde cualquiera lo puede tener, pero te da una escala de color más verde, más pasto. Pero nosotros avanzamos un poquito más diciendo cuánto más de pasto significa esa coloración más en verde, ¿no? Entonces tenemos índice verde y el uso de esta plataforma, donde es una herramienta muy importante para el productor, la manera que empieza a trabajar en esta temática, ¿no? Es decir, me interesa conservar la biodiversidad, el monte nativo, el campo natural, está este tipo de plataforma para que el productor tiene una clave para entrar a su campo, es decir, únicamente mira sus potreros, su campo, y va haciendo, va registrando, va midiendo, digamos, mirando si me llovió o no me llovió, cuánto baja, la cantidad de pasto comparado con una serie, porque uno puede volverme hasta desde el año, un satélite me da información desde el año 2016, y el otro 10 años para atrás puedo tener información. Mira qué interesante. Quique, tenemos poco tiempo ya, pero me quería que charlemos un poquito sobre, la vez pasada yo participé en una reunión, y no me acuerdo cómo es la... Consejo Local. Consejo Local, ahí está. Que nos cuente un poquito, porque es muy interesante esto que digamos, organizaciones puedan controlar el accionar del INTA, ¿no? Bueno, es decir, en el organigrama que al principio hablamos de las experimentales, hablamos de las agencias de extensión. El INTA tiene, como seguramente, no sé si no quiero, digamos, mentir o faltar a la verdad, pero no sé si todas las instituciones oficiales la tienen lo que es el control social. Entonces nosotros en las agencias tenemos lo que le llamamos un consejo local asesor, donde hay distintas instituciones que tienen que ver con el medio o que de alguna manera trabajan con nosotros, que nos reunimos en ese consejo local asesor, donde nuestras actividades y los proyectos nuestros son expuestos y puestos a consideración en este grupo de vecinos, que a veces representan a instituciones. Claro. Por darte un ejemplo, participa un representante del Colegio de Agrónomos, un veterinario del Colegio de Veterinarios, participa el municipio, la sociedad rural, la asociación de pequeños productores, la asociación de apicultores, también algún vecino, digamos, por ahí barrial, algún dirigente barrial que articula sobre todo con programas sociales como el Pro Huerta, ese tipo de cuestiones. Es ese grupo donde nosotros nos nutrimos de las demandas, y cuando nosotros planteamos para Feliciano si nos interesa trabajar el cordero, es porque de pronto por ahí habían productores ovinos que estaban buscando tener una salida para su cordero. Entonces se planteó y nos enganchamos con algún proyecto nacional, que en este caso era un proyecto de agregado de valor que se llamaba, donde nosotros entramos, digamos, en este caso específico, para seguir con el ejemplo del cordero, en tratar de trabajar esa temática, ¿no? La reunión pasada se eligieron autoridades, se eligió el exactamente, presidente. Justo se elegía, digamos, el presidente. Fíjate vos, eligió, es por primera vez que sale un apicultor, salió Juan Pablo Torres, presidente de la cooperativa apícola, y ahora es presidente de nuestro Consejo Local Asesor, y este Consejo Local Asesor me toca a mí la semana que viene hacer una presentación precisamente de Feliciano, de las actividades nuestras. Tiene las experimentales, tenemos una mesa nosotros en un CLA un poco más grande, en la Experimental Concordia, donde se sientan todos los presidentes de los CLA de las agencias, más otras instituciones como el INTI y otras instituciones propias, digamos, de Concordia, digamos, ¿no? Y ese es el control social que tiene el INTA. Muy interesante. No sé si te quedó algo más. No, simplemente decirte que hay otras actividades, bueno, el tiempo fue corto, sí, pero se está trabajando muy bien en el tema horticultura, el ingeniero Uri y Marcelo Pereira, el técnico Pereira, están trabajando muy bien. Podemos extenderlo un poquito más y miramos la foto porque es muy interesante. El tema batata es para la zona de Feliciano una cuestión muy, muy interesante, y Feliciano ha trabajado muy bien en este tema. De hecho es referente, digamos, la zona de Feliciano,
porque a veces se ha mejorado mucho y se trabajó el tema, digamos, de mejoramiento genético, entonces niveles de batata o, digamos, variedades de batata que antes en chacra no producían más de 4 o 5 mil kilos por hectárea, hoy hay, gracias a esa mejora genética y, bueno, y manejo propio del cultivo, hay, digamos, ciertas variedades que están arriba de 20.000 kilos, y eso para la zona es muy interesante, y hay productores de Feliciano que han vendido batata a otra zona, digamos, porque ya tienen como una marca puesta por la calidad y los rendimientos que tienen, ¿no? Ahí está el ingeniero Bull precisamente con un productor acá de la zona, ahí está, bueno, el productor Marote también, y esto también se articula, eso también quiero decirlo, no solamente el INTA, sino con otras instituciones, se trabaja también muy bien en muchos aspectos con la municipalidad y otras instituciones, es decir, en ese sentido nosotros como institución trabajamos con las instituciones que les interesa y estamos con los productores y con organizaciones de productores, ¿no? Pero el tema de huerta es muy interesante, nosotros creemos que el mercado popular es una cuestión muy interesante como salida laboral y hay que apoyarlo, yo creo que esto es independiente digamos, del partido político que por ahí generó eso, creo que a la zona le viene bien, y yo creo que es una vía más, no creo que sea la única, de comercialización de lo que es el mercado popular, creo que es una cuestión para rescatar, creo que es muy, muy interesante. Y también quería decir que hay otras actividades muy, muy, muy interesantes, como el tema de la apicultura, y hay una actividad que en Feliciano está tomando relevancia, que no es de nuestra incumbencia técnica, pero que es muy importante para el departamento, que es el tema porcino. El tema porcino está tomando es más, yo me animaría a decir que fue una de las actividades que más ha crecido en estos últimos tiempos del departamento Feliciano. Sin duda. En el departamento Feliciano hoy aproximadamente hay 2.500 madres y bueno, por ahí sé que hay expectativa de ciertas empresas, tal vez con la posibilidad de esto de seguir creciendo, y eso es muy interesante para el departamento Feliciano como una actividad nueva que va a generar mano de obra genuina y que seguramente hay que apoyar, ya sea difundiéndolo, bueno, desde el punto de vista técnico también, ¿por qué no? Digamos, nosotros de la agencia no es algo que nos incumbe, una cuestión de capacidad técnica, no conocemos el tema, no hemos especializado en ese tema, pero sí, y haciendo referencia a lo que es INTA, uno puede, si la demanda está, también tal vez, ¿por qué no? Empezar a trabajar ese tema con el tema de capacitación, ese tipo de cuestiones, ¿no? Aunque estas empresas, por el nivel que tienen, ya tienen también por ahí su asesoría privada, ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, sí, porque se mueve mucho dinero. No, sí, son inversiones muy interesantes, pero con una demanda muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que es muy, muy, muy lindo que esté pasando este tipo de cuestiones en Feliciano, porque hace obviamente al desarrollo, digamos. Coincido plenamente. Quique, yo te lo he dicho hoy en la mañana que me gustaría, en la medida de las posibilidades de ustedes, hacer una especie de ciclo de presentaciones acá, de temas específicos, como por ejemplo, para poder, que nuestra audiencia se entere y sepa cómo el INTA está trabajando y en qué está trabajando durante este año, ¿no? Así 4 o 5 charlas que podamos organizar. Con todo gusto, Franny, yo creo que a nosotros también nos hace bien difundir un poco las actividades que hacer. A veces nuestro trabajo, seguramente es una cuestión a corregir, digamos, no tenemos demasiado marketing, por ahí nos falta seguramente difundir un poco más, pero hay cosas para mostrar de Feliciano, que creo que por ahí, por decirte un ejemplo, al ingeniero Bura, a Marcelo Pereira, bueno, también en mi caso por ahí nos llaman de otro lado, por ejemplo, para dar charlas, y por ahí no estamos acá, lo que normalmente pasa, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, así que yo te tomo, recojo el guante y seguramente voy a invitar también a mis compañeros de trabajo, a Bur y a Pereira, para también ellos que andan en temas específicos, en tema de horticultura, hablar un poco más del tema de la batata. Por decirte, Pereira está trabajando en esto también juntamente con el municipio, un grupo de dulceras, que como le llama a ellos, que a partir de la batata están haciendo dulce de batata, incluso ha tenido repercusión con algunos portales regionales, digamos, de difusión, con ciertas capacitaciones, entonces cosas que por ahí no sé si todos lo estamos sabiendo y yo creo que es bueno difundirlo. Así que bueno, con todo gusto vamos a ir organizando este tipo de cuestiones. Y toda la información que surja y la quieren hacer este video, así que por ahí están poniendo, filmando o
para conocer alguna actividad, bueno, nos llaman y nosotros vamos, filmamos y después lo pasamos como novedad. Con todo gusto, Franny, me parece interesante, así que ya muy agradecido. Bueno, muchas gracias. Bueno, después del corte viene Hernán. No es exagerado decir que con cada gota de agua que perdemos, estamos perdiendo vida. Por eso, cuando abras la canilla, usa lo justo y necesario. Arregla las pérdidas y ahorra todo lo que puedas al bañarte, regar o lavar el auto. Y si sos productor, optimiza los sistemas de riego y controla que tus represas estén bien impermeabilizadas. Cuidemos el agua como cuidamos lo más preciado que tenemos. Ya en la última parte del programa estamos con Hernán. Nos extendimos un poquito con Quique, pero era muy interesante la charla, así que le pido disculpas a Hernán por tener poco tiempo. Queremos también terminar más o menos a horario. Así que bueno, primero quién te viste primero, y muy linda hoy vengo bien vestido por tropero, o sea, de temporada, digamos, de otoño-invierno ya. Sí. Así que bueno, y se ve que bailar esta noche, así que venimos bien abrigadito. Así que bueno, vamos a hacerlo breve, porque ya por cuestión de tiempo también. Primero, en particular, tenemos que hablar un poquito de salud. Sí, hoy fue récord en la provincia de Entre Ríos, 844 impresionante, ¿no? Casos en un solo día. Sí, increíble. Ya en nuestro hospital, o sea, en nuestra ciudad, 31 casos positivos, todos domiciliarios, están aislados domiciliariamente. Todavía están a expectativa, digamos, a la espera de los resultados de 4 PCR, ¿sí? Así que puede ser que puede aumentar o no. Se aumente o no. Bueno, por otra parte, hoy uno de los temas que me planteaban en la radio, ¿no?, tenía que ver con esto que ya lo venía mencionando desde el año pasado, que iba a ocurrir, ¿no?, con relación al frío. Si bien no se ha visto, digamos, en tema de las salas, obviamente porque por falta de calefacción, el tema, digamos, que está deteriorado, los cableados eléctricos, no tenemos calefacción, no tenemos gas natural en el hospital, dejando de lado el hogar de ancianos, eso claro, ya lo tenemos aprendido. Hoy en la mañana, bueno, había gran cantidad de personas esperando a la intemperie, literalmente, con lo frío que estaba hoy, y mañana se calcula que más o menos en ese mismo horario estará en 3 grados de temperatura de mínima. Entonces, lo que yo me preguntaba, la falta de humanidad, básico, por parte de la dirección del hospital, que ni siquiera abrieron un poco más temprano y poner una estufa al menos. Al menos una estufa. Ni siquiera una, ni siquiera nada. Ni siquiera se abrió tal cual como es horario normal de verano, digamos. Así que bueno, eso me parece importante reflejarlo como para que vayan resolviendo para mañana, porque mañana va a estar fría la cosa. Sí. Otro de los temas, ACMER hoy hizo una reunión de modo virtual con todos los representantes de cada sindicato, digamos, departamental, para debatir varios temas, entre ellos lo que voy a destacar, el tema de la presencialidad de las clases. El gobernador de la provincia dijo que el lunes, porque se había suspendido en algunos departamentos, estaba más o menos en rojo,
En rojo estaban todos, menos estaba Feliciano todo, y Diamante. y Diamante. Ah. Pero por ahí lo teníamos más grave, lo que es Colón, lo que es San José, Paraná y también Gualeguaychú. Eran los números más altos, digamos. Se habían suspendido la presencialidad en esos departamentos y ahora el lunes comenzaría. Pero en base a ello, sí. No, viste que yo leí en el periódico que hubieron marchas en Paraná de padres pidiendo que las clases sean presenciales, claro. Entonces, por ahí no entendés un poco, ¿no? Porque bueno, yo creo que el martes estuvimos hablando, sí. El martes porque fue el fin de semana el tema de los deportivos. Y se sigue repitiendo, digamos, por ahí no quiero entrar en conflicto, ¿no? Con que me parece... Pero si vamos al tema de la normativa, ¿sí? No tendría que haber, o al menos si habría fútbol, que traten de estar, digamos, respetando el distanciamiento social, no literalmente, no esperando un grupo que termine el otro grupo. Y en definitiva se amontonan todos nuevamente. Sí. Pero después los amontonamientos sigue habiendo, si bien habitualmente veo la misma persona, el mismo funcionario municipal, inspector, en la esquina parado del banco, mientras tanto las colas están amontonadas. Yo no entiendo qué cangrejo, digamos, hace en la esquina del banco cuando la cola está para el otro lado. Sí. Y pasan los dos bancos. Ayer vi, hoy en la mañana vi temprano que habían cortado la calle para que pasen los chicos, fue ayer mediodía, perdón. 3 inspectores en la vereda, en la calle, 3, le digo, con uno basta y el otro del otro lado, pero 3 como si fuera una barrera, ¿viste? Estaban por un penal. Bueno, estaban así, yo no entiendo, ¿viste? Cuando yo voy a la radio, por ejemplo, todos los días hay una barrera de 2 funcionarias que controlan los chicos de la escuela, cortan literalmente San Martín. Claro. Pero sin embargo, Boulevard Valdés, por donde yo voy, hacia el semáforo, los chicos pasan por cualquier esquina, ahí ya no hay inspectores. Sí. Y esto pasa todos los santos días. O sea, hay 2 inspectores, con uno que pongan y el otro que controle justamente Boulevard Valdés, sería genial. Sí. Pero todavía no se percataron de esa situación. No. Después, bueno, del hospital me dicen acá, para la gente no hay, pero sí hay caloventores y para la oficina. Bueno, eso es. Primero la oficina, primero el oficinista, claro, sí. Y después la gente. Sí, viste, esa es la... Me mandaron un amigo, me mandó imágenes de señalécticas en Feliciano que están mal colocadas. No corresponden a la normativa vigente que debe haber. Así que me tengo que reunir con él, no he podido ir porque por una cuestión física, pero para charlar y que después, bueno, a ver qué... Pero mira qué chistoso esto, ¿no? Porque un papel con número de folio, número de expediente, ¿sí? De donaciones de los terrenos, por ejemplo, no se condice. Tanto es así que en estas donaciones de terreno, los concejales de Cambiemos lo tuvieron que devolver, verifiquen los números, hagan el trabajo correctamente, como tiene que hacerlo, o sea, formal, como manda la burocracia, digamos. ¿Te enteraste vos de la venta de terrenos que va a haber o que aparentemente se estarían por vender los terrenos que están allá cerca de Locoquito? Ahí había un problema, creo que en eso estaba tendría que preguntar a ver qué pasó. Porque cuando estuvo acá Agmer, nos contó de ese plan que hay o proyecto que hay de Agmer, ATE y un gremio más, no sé si UPCN. Creo que UPCN. Un gremio más que estaban... los viales, tenés razón. Y particulares creo también. No sé si es el mismo terreno o un terreno lindero a ese. Porque sé que hay versiones de que lo quieren vender. De que lo quieren vender. Yo sé que lo último que yo había hablado con ATE es que había un problema también justamente burocrático ahí en el tema de los papeleos. ¿Sí? No coincidían los papeles y ahí estaban tratando de poner todos los papeles en orden porque la gestión anterior la verdad que fue muy desprolija en esos aspectos y bueno, estaban tratando de mantener, digamos, acomodar todo para reclamar esos terrenos.
Sí. lo que le corresponde. Yo estaba hablando con una persona que estaba interesada en comprar terreno porque, bueno, siempre es interesante generar alguna acción comercial. Y yo le decía que bueno sería que Feliciano pueda tener estos emprendimientos inmobiliarios, porque genera albañiles que trabajan, comercios que venden los productos y bueno, hay gente que se reubica en determinados lugares como consecuencia, bueno, de este emprendimiento inmobiliario. Yo le decía, me parece perfecto. El problema es si lo legal acompaña el proyecto, porque me parece que no es algo legal lo que estaban por hacer. Y bueno, y ahí había un concejal que estaba como ordenando y organizando un poco la cosa. Así que cuando yo tenga más información, lo vamos a traer para ir develando esto que se está gestando como consecuencia de una posible proyecto inmobiliario, ¿no? En Feliciano. Claro, mirá qué lindo es informar a la gente, porque muchas veces algunas personas ven, acá hay una señora, un señor que me escribe, me dice, ¿de verdad no hay gas en el hospital? De verdad no hay gas. Hace muchísimos años, ¿no? Lo que bueno, hay siempre. en el hogar de ancianos, ni siquiera en la cocina ni en el lavadero hay gas natural. La ironía de todo esto es que pasa la conexión de gas por enfrente del hospital. Claro, la conexión de gas pasa por la vereda, ¿no? Sí, sí. Entonces, solamente falta la gestión, ¿no es cierto? Y por supuesto el dinero como para hacer frente a esa erogación que va a demandar colocar gas en esa institución. Pero es sumamente importante, digamos, es como que, no sé, que en la municipalidad no haya maquinaria, digamos, tiene que haber maquinaria y en el hospital tiene que haber gas y además las otras cosas, ¿no? Bueno, alguien nos decía que esos terrenos eran antes, hace mucho tiempo, del hospital. Con los chanchullos, que siempre ocurren estas cosas, bueno. Sí, el terreno que yo digo de que se está generando un emprendimiento inmobiliario era de un particular que no vivía en Feliciano. Quizás sea otro terreno, ¿no? Pero bueno, de última, me gusta decirlo con claridad y con seguridad, así que vamos a... Solamente esto como para ir tirando temas para los programas siguientes. Estaba por decir la clase que viene, o sea, me queda el tema del profesor intacto. Hasta la clase que viene. No. A mí me gusta que la gente plantee, ¿no?, su punto de vista y también, bueno, ahí se va surgiendo nuevos interrogantes y bueno, y obviamente para ir averiguando. Pero por supuesto, como el caso de esta oyente que se comunicó vía celular y que me planteó este tema del maltrato que hay a nivel municipal por parte de alguien que... Claro, hoy no podés decir es Pedrito fulanito porque, chao. Te vas, te echaron. Si ya te cambiaron a un lugar, no queda nada, no cuesta nada que siga para allá. Es increíble en los lugares de castigo. Es muy fácil saber quién está castigado. Sí, yo voy al cementerio y ahí están castigados. ¿Por qué te castigaron? Sí. Directamente. No, yo le pregunté a un amigo que está ahí, le dijo a un amigo que todo el mundo lo conoce, que está en el cementerio, y le digo, ¿y a vos qué te pasó? No, vengo castigado para esta zona. Y bueno, que uno lo toma a risa, pero digamos es lamentable, ¿no? Porque persona grande ya, casi por jubilarse, en esa situación, yo digo, no hace falta, ¿no? No le vas a cambiar el voto a una persona sacándolo de un lugar, poniéndolo en otro. No le cambiás el voto, lo maltratás psicológicamente. Pero aparte va a estar, digo yo, me llevan a trabajar en el cementerio, tranquilo y chocho de la vida, no molestaría cada rato como para que me manden allá eternamente. Y es lo que hacen, no hacen nada. Entonces, digamos, resentís todo el funcionamiento que debe tener la municipalidad como consecuencia de que vos tenés que tener al empleado bien, lo tenés que tener con ganas, sentirse orgulloso de decir, yo me llevo adelante la municipalidad, aunque esté barriendo la calle. Pero bueno, eso es liderazgo dentro de una empresa, ¿no? Y lo que falta acá son liderazgos, ¿no? El otro día yo hablaba con una ex candidata de lo que sea, no lo vamos a especificar. Y hablaba, me dice, Hernán, ¿no te parece marginar a las mujeres, ya que tanto se enjuagan la boca de estos, digamos, gobernantes o dirigentes políticos, de tener a las mujeres mayormente barriendo la calle, pero ni siquiera con guantes como corresponde, con todas las medidas como corresponde, y no, hacía como era antes. Sí. Como era antes, pero hace muchos años atrás.
Y la verdad que viene en época de frío, por lo menos proporcionarle guantes y botas para los días de lluvia. Claro. La verdad que se saca muchas fotos de muy pocos, digamos, 4 o 5 personas máximo he contado con nuevas indumentarias en lugares, digamos, insalubres. Trabajos como es la recolección de residuos, sí, que le han incorporado nueva ropa. Eso está bien, obviamente. Por supuesto, debe ser así. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué pasa con el tema de las cloacas? Los personales que se meten ahí estamos en horario, entre toda la mierda, digamos, entre todos los residuos cloacales. ¿Qué pasa con ellos? No son humanos, digo, son un robot que pueden chapalear tranquilamente agua residual, porque no tienen ni siquiera botas, van con sus propias... Bueno, tuve un entrevistado hace días atrás, Torre creo que era el apellido, nos manifestaba todos estos temas. Sí, sí. Pero no era necesario, yo le digo, yo eso lo veo con solo ver gente trabajar. Pero por supuesto, en las cloacas, vos lo ves, sí, sí. no es que están trabajando, digamos, en un lugar donde no lo ves. Yo la vez pasada iba para calle Córdoba, porque iban a hacer el municipio de tu barrio en calle Córdoba, estaban pasando a la máquina y había gente trabajando en los tubos en las bocas de las cloacas, el chico estaba con un vaquero, que seguramente era el vaquero de él, Claro. y la remera, porque no hacía tanto frío, y yo digo, ese chico estaba con un olor, pobrecito, no sé, un olor al material que estaba manejando ahí, ¿no? No, yo he conocido a personas que trabajaron ahí mucho tiempo y tienen, digamos, epidermis, ¿no? La piel y diferentes irritaciones. Bueno, eso es producto del trabajo que estás realizando, por no tener las protecciones que corresponden. Obviamente, llegará en algún momento, ¿no? Porque tendrán una RT, ¿no? Calculo, un seguro. ¿Y el sindicato qué hace? No, el sindicato bien, sentados ahí mirando a ver si va a llover o no va a llover. ¿Cómo ordenan las piezas? No, y aparte no hubo renovación del sindicato. Ya tendrían que haber renovado. Sí. No pasó en naranja, digamos. Tampoco ahí parece ser alguien que pelee por ese puesto, digamos, como para hacer mover un poquito la situación. Obviamente está todo muy bien organizado porque son todos amigos, sí, o compañeros. Sí, no, seguro. Pero no tan compañeros porque en realidad pelearían por sus compañeros. Tal cual. Para defender la salud. Quería acá, me preguntaban sobre los comedores comunitarios. ¿Quién maneja los comedores comunitarios? Bueno, los comedores escolares sabemos que lo maneja Diego Zambón. ¿A dónde fue? No, me está preguntando acá. Pero ¿dónde fue? ¿Viste que tenía la oficina ahí Estaba en la municipalidad. En la biblioteca. En la biblioteca la tenía. No, antes funcionaba arriba de la municipalidad donde hoy es prensa. Bueno, la vez pasada que yo fui a hablar con él por un tema, un excelente chico que me entendió claro. Excelentemente bien, por tema que yo quería saberlo, me dijeron que no está más ahí, que ahora está en la dependencia de la diputada. Mira, qué interesante. Eso me pasaron. Después fui a averiguar ahí si seguía estando y me dijeron no está más. No me dijeron dónde, pero me dijeron no está más. Después averigüé y me dijeron no, fue a las oficinas de la diputada. Debe ser porque no está la diputada ahora y veo que la secretaria está para decir no y no viene la diputada. Sí. me causó gracia, pero me voy a sentir la palabra. Una señora, que yo la recontra conozco a esa señora, venía caminando, yo estaba en el Osper, y claro, estaba haciendo la cola porque no podíamos entrar más de 2 o 3 personas. Entonces, justo veo que va la secretaria caminando, vestida en blanco, impecable. Y viene esta señora, dije, seguro que la va a parar y le va a pedir algo. La paró y me quedé en el diálogo, y era así, en la cabeza, como diciendo, no hay. Yo digo, te mandá a la oficina, te atiendo como corresponde, porque seguramente sí iba para allá, porque la oficina queda para aquel lado. Claro. Así que la despidió en la calle. No, sí, hoy no hay mercadería, en desarrollo social, esto ya lo vengo mencionando hace rato. Sí hay para los comedores, porque baja otra partida, del ministerio concretamente. Y sobre los comedores escolares, porque me están preguntando de cómo hacen para comprar. Ajá. Bueno, los comedores escolares le da la tarjeta al directivo,
El directivo o el encargado de compra, ¿sí?, es el que hace la compra. Hay una licitación. No. Para responder esa pregunta, no hay licitación. No hay licitación. En cuanto para los comedores comunitarios, ¿sí?, lo que es el municipio, también por el parte de la tarjeta SIDACRER, que hay un desembolso, eso haría potencialmente el municipio una comparación de precios. Casualmente siempre el que vende más barato es un solo comercio. Sí. También, compañero. Sí, no, obvio. Entonces, pero está bien, o sea, puede ser. De última... Puede ser. Pero siempre tiene los tiene, mejores precios. Si tiene buenos precios, me parece perfecto. Es más, siempre tiene los mejores precios, siempre todos, desde desarrollo social, los comedores, todo le compran el mismo comercio. Entonces, si queremos ayudar en este tema económico que estamos teniendo todo, con la restricción horaria, está bien, hoy podemos atender todos los comercios, excepto algunos, hasta las 23:30, sí, pero no es todo. Tema gastronómico, bueno, no tiene nada que ver con este caso de mercadería, pero por lo menos, digamos, ser más equitativo y ayudar a otras experiencias, a otros comercios. Ahí también hay un tema, ¿no?, que burocrático, que tiene que estar 100% en blanco, manejar cuentas bancarias, seguramente. Bueno, pero ayudarlo a que vayan blanqueando su situación. Aparte es una ayuda para ambos, para el municipio, también recaudar más, digamos, y de esta manera seguir trabajando más y mejor, y a la vez ayudarle al comerciante. Claro, porque si no sería un monopolio. Siempre estamos ayudando al mismo, y ya demasiado ayudando. No, por supuesto, bueno, qué sé yo, digo, tiene que ver con estos controles que no se logran hacer públicos y que, bueno, nadie... Hoy me decía un amigo, Franny, la municipalidad es va por un andarivel de no saber hacia dónde quiere llegar, por usar palabras que son que se tienen que usar en la televisión. Dijo otras cosas, pero yo digo, está desorientada, ¿no?, en muchas cosas. Una de esas es el tema de compra, ¿no? Porque hay otra forma de proceder haciendo licitaciones parciales sobre determinados productos y de esa manera abrís la cancha para que todos puedan jugar. Si vos generás digamos, permitís que solamente uno participe, bueno, es el monopolio, ¿no? Increíble. Bueno, 36 minutos de la hora 22. Estamos, así que bueno, seguramente la semana que viene vendremos con más información. Gracias, Hernán, y bueno, nos estamos despidiendo la semana que viene.